Amigos rockeros, yo soy Mimi y esta es Mimi Rock. ¿Cómo hemos llegado a 300 suscriptores ya? Os traigo un vídeo muy especial para mí, que es cositas sobre Mimi, porque me doy cuenta de que hay mucha gente que me sigue, que vienen de Twitch, vienen de que son amigos míos, etcétera, ¿vale? Pero el resto, la gran mayoría, no sabéis nada de mí. Así que os traigo cositas sobre mí para que me podáis conocer un poquito mejor y así, pues, no sé, nos conocemos un poco, ¿no? Digo yo. No sé cuántas van a salir de aquí, porque pensaba, ¿qué hago? ¿Un 10 cosas sobre mí? ¿Un 20? ¿Un 30? ¿Un 50? No lo sé. Así que Dios proveerá. Yo os cuento cosas y ya se sabrá. Luego cuando termine el vídeo haré un recuento y será lo que ponga finalmente en el título, pero no lo sé. Primero de todo, la más sumamente obvia es que no me llamo Mimi, me llamo Miriam, soy española y nací un 7 de agosto de 1988. ¿Ha llovido? Sí, ha llovido ya. Efectivamente, a día de hoy tengo 32 años, pero nunca aparento la edad real que tengo, siempre aparento más joven. Yo nací en una isla en el Mediterráneo que se llama Menorca, que aquí os la traigo. ¿A qué bonita mi isla? Estoy casada desde 2019, desde febrero de 2019. Aquí está el anillo. Con un argentino llamado Martín, que a lo mejor os lo pongo por aquí en alguna foto, seguramente. Estamos juntos desde 2015 y estamos felizmente casados. Sobre todo yo, él no sé. Tengo 5 hijos, todos peludos. Tengo a Elvis, que fue el primero, tiene ya 12 añitos. Luego viene Rock, que tiene 7. Blink, que tiene 6. Y las últimas, pero no por ello peores, aunque tengo serias dudas acerca de ello, son Bleach y Bagheera. Bleach y Bagheera son 2 gatitas callejeras que las adoptamos en 2020. Desde entonces son nuestros ojitos derechos, nunca hemos tenido gato antes y son... bueno, las adoramos, las queremos tanto como si fueran nuestras bebecitas. Esto es algo que la gente que me conoce en persona pues ya lo sabe, pero la gente que me conoce por internet se sorprende de ello. Mido 1,59. ¿What? Sí, soy chiquitita, pero matona. En Twitch decidí llamarme Mimi Rock porque era de los pocos nombres que había disponibles y porque me gusta la música rock, pero quiero que sepáis que este canal no va a ser exclusivo de rock a pesar de que yo me llame así y me haga llamar así, así que no panda el cúnico si empiezo a colgar otro tipo de contenido. Me gusta saber un poco de todo y soy muy, pero que muy friki. Me gusta saber de arte, de ciencia, de tecnología. Me encanta ver documentales, soy muy friki de los documentales y me los vería todos, habidos y por haber. Me encantan los programas de cultura general, los programas de adivinar palabras, de adivinar preguntas, de adivinar respuestas, adivinar cualquier cosa, me encanta. Así que soy una friki también de ese tipo de cosas. Soy una rata de biblioteca. Hace 10 años, en 2011, tuve un accidente de coche. No fue muy fuerte, pero me dio varios regalitos como un dolor de cervicales ya para toda la vida y me trajo algunos otros regalitos como por ejemplo tener ansiedad y agorafobia. Así que desde hace 10 años tengo miedo a volar, miedo a ir en barco, miedo a ir de copiloto, miedo a ir en coche y miedo a muchas cosas. Por lo que llevo 10 años con tratamiento, yendo a psicólogos, a psiquiatras, tomando medicación para mi ansiedad y yendo a terapia para ello. Y hablando de problemillas técnicos, pues también tengo TDAH, lo que es déficit de atención e hiperactividad, lo cual va de la mano con mi querida dislexia y discalculia. Eso significa que me equivoco con según qué palabras, odio mi letra porque yo quiero escribir una cosa y escribo otra, y se me da fatal, tremendamente mal contar, porque no sé contar. ¿Para qué? ¿Para qué no tener cosas cuando puedes tenerlo todo? Digo yo. Es que es absurdo.
pero me lo paso rematadamente bien equivocándome. Hay muchos momentos de mi vida en los que he llegado a llorar de la risa por equivocarme con mis pifias mentales y eso me encanta de mi carácter. Así que mi 1, dislexia, discalculia, TDAH, 0. El primer juego de ordenador que recuerdo es el Prince of Persia, de más o menos los años 90, y la primera consola que recuerdo jugar era la Master System, que la tenían mis tíos y yo pues bueno, los veía un poco jugar y de vez en cuando me la dejaban un poquito, pero yo era muy pequeña cuando salió, así que bueno, tampoco me la podían prestar mucho. Y cuando digo pequeña digo de edad porque sí, sigo siendo pequeña, soy bajita. ¿Qué pasa? No os metáis con los pequeños. Adoro silbar y cantar. Estoy todo el día cantando, todo el día silbando, todo el día escuchando música. Y lo peor de todo, con lo que tiene que lidiar mi pobre marido, es que me invento canciones absurdas. Le canto canciones a mi gato con su nombre o le canto canciones a él con su nombre, como Martín se comió un calcetín, que es un clásico, o Bakira, Bakira, Kira. Es un clásico, es un clásico. El juego al que más horas le he dedicado en mi vida sin duda ha sido a World of Warcraft, más conocido como WoW. Sí, juego al WoW, he jugado al WoW, tengo un problema con el WoW. A raíz del tema de mi ansiedad pues tengo algunos mieditos, ¿vale? Pero a la única cosa que le tengo una fobia absoluta es a las salamandras o salamanquesas, depende de cómo, depende de en qué parte del mundo estéis. Pero este bicho que se pega en las paredes, ¿os gusta? Ese bicho me da mogollón de asco y cada vez que se mueve yo lo paso fatal y que María mi casa se encuentra una dentro. Pero por suerte mi marido no le tiene miedo y me las echa. Un miedo que sí que tengo desde antes ya de todo el tema este de la ansiedad es el miedo a las tormentas eléctricas y a cuando llueve muy fuerte y se oye muy fuerte en el techo. Pero es porque cuando era niña yo estaba leyendo tranquilamente en el sofá de mi casa cuando de repente parte del techo, del falso techo, o sea, ojo, no fue el techo en sí, fue parte de la escayola, se cayó prácticamente enfrente mío porque cedió de una filtración de agua, ¿vale? Entonces fue tal el pánico que sentí en ese momento que a partir de ese momento pues le tengo un miedo terrible a las tormentas. Cada vez que oigo que pega muy fuerte en el techo, pues yo lo paso muy mal. Cuando era niña me encantaban las películas de terror y he visto cientos y miles de películas de terror. Me encantaban las películas, particularmente me gustaban las películas de asesinos en serie tipo Scream o películas del estilo de los 90. Y os hablo de películas de los 90 porque a partir de que me di cuenta de que los asesinos en serie existían de verdad, que había gente tan sumamente perturbada para hacer esas cosas, me empezó a coger un miedo horrible y no puedo ver nada de miedo desde, no sé, desde hace como 15 años. Es tremendo, no puedo. No puedo porque luego ya estoy con la paranoia, ya no puedo ir por la calle sola, ya veo cosas por todos lados, no puedo. Tengo muchísimo sentido del humor, muchísimo. Tengo un humor muy absurdo, un humor muy tonto y muy negro también. Me río prácticamente de todo, cuento chistes casi todo el día, cuento chistes malos casi todo el día y lo peor es que me salen chistes hasta para las cosas más normales de la vida cotidiana y a lo mejor estoy cocinando y me sale un chiste y lo tengo que contar. F por mí y sus chistes. Me encanta comer. Me encanta la comida de todos los países del universo, me encanta comer de todo tipo de comida exótica, me gusta todo. Pero, aquí viene el pero. Soy vegana desde 2020, así que puedo comer de todo, me gusta comer de todo, pero que no tenga ingredientes de origen animal. Y por todo lo demás, como absolutamente de todo y me encanta porque soy una gordita feliz. Nunca me he hecho
cirugía estética de ningún tipo, nunca me he hecho ninguna operación de nada, pero sí que tengo un par de complejitos que me gustaría algún día podérmelos minimizar, que son las arruguitas estos. Es de reírme, es que me río mucho y claro, y se me quedan las arrugas y ahora ya no vais a ver otra cosa. Y mi nariz, no sé por qué, pues no me gusta mi nariz, me operaría de aquí, pero bueno, que son chorradas en realidad. Estoy contenta. A quien le guste bien y a quien no, pues no. Pues que no me mire. Me pongo una bolsa así en la cabeza y ya está. Sin problema. Aunque no se suelen ver en imagen, tengo muchas marquitas de acné de cuando era jovencita, los cuales, pues bueno, intento convivir con ellas. Pero están ahí. Aunque parezca difícil, ni leo ni veo ningún programa de salseo, ninguna revista de salseo, ningún reality de salseo, así que ningún programa en los que vaya gente famosa a contar sus miserias los veo. Yo lo único que sí que leo o veo son entrevistas a artistas, a actores, bueno, músicos, a gente que tenga más que ver con la cultura y no tanto con le saque el dinero. No me interesa. Uno de mis mayores sueños es viajar por todo el mundo. Me encantaría tener, sobre todo, el tiempo y el dinero para poder viajar por todo el mundo, ver todo el mundo. Me encanta la idea de conocer otras culturas, me encantaría conocer lagos, montañas, ciudades, así que para mí eso sería uno de mis máximos sueños hechos realidad. Me obsesionan los tatuajes, me encantan los tatuajes. Solo llevo 9, que para algunos ya son muchos, pero yo siempre bromeo de alguna forma de decir que a mí me gustaría estar cubierta completamente de tatuajes, cual yakuza, y no es broma. La única parte del cuerpo que no me tatuaría sería la cara y seguramente los pechos, pero el resto del cuerpo puedo prescindir del color piel, así que no descarto algún día también pues tatuarme muchísimo más y que no os sorprenda cuando me veáis así pintarrajeada. He llevado 5 piercings a lo largo de todo mi cuerpito, pero actualmente solo llevo uno, que es el del ombligo, que es el único que me resisto a quitarlo. He llevado la nariz, he llevado la oreja, me he perforado 2 veces el labio porque en mi época emo era lo guay y tengo la marca. No fumo, no bebo, no me drogo. Algunos dirán que eso es ser muy aburrido, pero no me gusta ninguna de esas actividades, así que no las practico. Me fascina completamente el rollo pin-up, el rollo años 50, los coches de los años 50. De hecho, llevo un Mustang tatuado, el cual os lo puedo enseñar en otro vídeo. Me encantan los cómics, los manga, los animes. Me gusta todo lo que tenga que ver con ese tipo de arte. Tengo una colección gigante de cómics de Mortadelo y Filemón. Y cuando era pequeña me encantaba ir a la biblioteca de mi barrio a leer los mangas de Goku y sus historias. Siempre que tengo oportunidad me gusta ayudar a los demás, me gusta luchar junto a colectivos que lo tienen más difícil que yo, por ejemplo, por mi raza o por mi sexualidad, por mi nacionalidad. Es por ello que siempre que puedo lucho por echarles una mano, lucho por visibilizar la lucha de esos colectivos y me encantaría que llegue un día, esa utopía la tengo yo en la cabeza, de que no exista el racismo, no exista la homofobia, todos podamos vivir en paz, sin importar nuestra religión, nuestro género, nuestra sexualidad, nuestra raza, absolutamente nada. Que seamos humanos, que es lo que somos. ¡Leche! Tengo predilección por los malos de los dibujos. Cuando era pequeña siempre entre Silvestre y Piolín prefería Silvestre, entre el Coyote y el Correcaminos prefería el Coyote. Y eso pueden ser dos cosas, una, que me gusten los torpes o que me gusten los malos.
se puede interpretar de las dos formas. No puedo decir que tenga una serie ni una película favorita porque me encanta el cine y me encantan las series. Pero una serie que he visto 800.000 veces y me encanta verla y la adoro es Friends. Tengo muchos más amigos por internet y desperdigados por el mundo que en persona. A pesar de que soy una persona muy sociable, me encanta hablar, como podéis observar. Y me encanta dialogar también, porque no es solo hablar, sino dialogar. Y me encanta hablar de cosas serias, aunque me veáis aquí de cachondeo. Tengo muchos más amigos por internet. Viví un año en Barcelona capital y un año en Sabadell, que es una ciudad que está un poquito más alejada de Barcelona, porque yo la disfruté mucho, me gustaba mucho. No suelo ir a la playa, no suelo ir al sol, no porque no me guste, sino porque me quemo con muchísima facilidad, quiero conservar mi estatus y porque sé que la peor causa de envejecimiento de la piel es el sol. Y yo me quiero mantener joven y guapa durante muchos años. He llegado a pasar verano sin pisar la playa, a pesar de que os he dicho que vivo aquí y tenemos playas como estas. Pero sí, así soy. Hashtag sí soy. Soy una persona sumamente creativa y tengo más ideas que tiempo para ejecutarlas. Así que soy una persona también muy emprendedora. Me gusta pensar en nuevos proyectos, en empresas, en montar cosas. Lo que pasa que a mí me falta un detalle que es importante, porque si tengo la idea, tengo el tiempo, pero no tengo aquí, ¿eh? Entonces, ¿para qué quiero yo la idea? Pues ya me he ido. Pero me encanta tener esas ideas así un poco dispares y de vez en cuando pues pienso en un invento y a veces pienso en montar una empresa y a veces pienso en, no sé, cosas muy variadas. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis podido conocer cositas, pues bueno, un poco más diferentes sobre mí. No sé si alguno de vosotros, aunque haga muchos años que me conoce, ha descubierto algunas cosas que no sabía. Sería muy guay que me los dijerais por aquí abajo, Mimi, he descubierto esto de ti. Sería genial. Así que nada chicos, ya me decís por aquí abajo qué os ha parecido, pues eso, el vídeo, a ver si hay algo que quisierais saber, además de lo que he dicho. Y nada, pues que os aprecio un montón, que muchísimas gracias por estar ahí, por esos 300 suscriptores. Y nada, pues que nos vemos en otro vídeo, nos vemos muy prontito con más contenido. ¡Sus!